servir como pares, comentaristas de este trabajo. Tenemos con nosotros al profesor William Mejía, quien actualmente es docente en las maestrías de Migraciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira y en Ciencias Sociales de la Universidad de La Guajira, así como de algunos cursos internacionales en migraciones del Centro de Formación de la Organización Internacional para el Trabajo y de la Oficina Regional para América del Sur de la OIM. También de la Escuela Nacional de Migración de la República Dominicana. El profesor William Mejía cuenta con una amplia trayectoria como consultor sobre temas migratorios latinoamericanos y caribeños, y también pues con una amplia lista de publicaciones, de las cuales voy a mencionar apenas algunas de las más recientes, como Las cifras de la inmigración a Colombia, magnitud, origen, localización y sexo, 1819-2015, que fue un capítulo del libro, inventario de temas sobre migración y educación con perspectivas de origen y destino, historias docentes y reflexiones educativas, publicado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, comentarios sobre el objetivo 22 en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, un modelo para armar, y bueno, así sigue una larga lista de publicaciones que voy a omitir por el momento para no alargar tanto el protocolo. Y en segundo lugar nos acompaña el profesor Jonathan Echeverry, quien es profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia. Recibió su doctorado en Antropología de la Universidad de California. Entre sus temas más importantes de interés se cuentan los movimientos contemporáneos de africanos hacia las Américas, la antropología económica y la narrativa audiovisual. Fue becario postdoctoral en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y pues allí trabajó un proceso con historias de africanos que, digamos, migraban hacia esta región de Latinoamérica. En Quito, en la ciudad de Quito, realizó una etnografía para el documental El futuro es brillante, y a partir de noviembre de 2019 desarrolla un proyecto siguiendo las trayectorias de viajeros africanos y de otras latitudes del sur global por la región del Urabá. Y en tercer lugar, pues tenemos con nosotros al profesor Jan Gris, quien es el profesor que asciende de categoría. Él actualmente es profesor de Sociología en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Entre sus intereses de investigación están la migración y las movilidades, la racialización, la marginalidad, el sufrimiento social, el trabajo, la ética y la política del humanitarismo, la etnografía del Estado y las fronteras, la etnia y el nacionalismo. Hizo sus estudios de doctorado en antropología social en la Universidad de San Andrews, obtuvo su pregrado en antropología social y cultural en la Universidad de Bohemia Occidental y su maestría en estudios de nacionalismo en la Universidad Centroeuropea de Budapest, en Hungría. Ha llevado a cabo diversas investigaciones etnográficas sobre los grupos romaníes o gitanos, eslovecos, checos y húngaras, explorando las cuestiones relacionadas con diferentes formas de migración y movilidad desde Europa Central y Oriental a Gran Bretaña y Canadá. Actualmente realiza trabajo de campo para un proyecto que se titula Encontrando compasión y precariedad estigmatizada, que es una investigación etnográfica multisituada realizada principalmente en la ciudad de Cali en torno a las experiencias migratorias de los venezolanos pues, que han llegado a esta ciudad. Bueno, entonces ya tienes un tiempo entre 35, 45 minutos para hacer tu exposición, después de los cuales van a intervenir los profesores Mejía y Echeverry, y van a hacer pues, los comentarios que tengan a tu trabajo. Si de allí surgen preguntas, pues pasarías entonces a responder dichos interrogantes. Entonces te damos la palabra, Jan. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Sandra, por la introducción y todos los y todas que están aquí acompañándonos hoy. Yo voy a compartir una pantalla, una presentación. Un momento.
Lo pueden ver bien. Y yo lo comparto completo. Puedes ponerlo completo, sí. Sí, ya voy. Ya. ¿Se ve completo? ¿Lo ven bien? Sí, ahí lo estamos viendo. Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces de nuevo, muy buenos días a todos y todas por estar aquí. Es un gran placer compartir con todos y todas ustedes mi trabajo y algunas reflexiones de hoy. Quiero también, primero que todo, gracias a todos y todas en la facultad y en la Universidad del Valle que siempre me han acompañado en todos estos años y por la solidaridad y compañerismo de nuestro departamento, entre todos mis colegas y también todos los otros colegas y amigos de otras partes y, por supuesto, nuestros queridos estudiantes. Por un lado, es una lástima que en este momento no podemos estar juntos en manera física en nuestro campus en Univalle, pero por otro lado, yo creo que esta virtualidad permite que algunos de mis amigos o colegas más de otros lados pueden conectar transnacionalmente y acompañar este evento. Entonces, también quiero aprovechar este momento para expresar mis gracias a todos mis amigos rom y por supuesto Nodron, que también eran parte de esta investigación. Kamaute pozdravinen saboren, paikerau tumengue. Eso era en romanés, solamente para iniciar, si algunos y algunas están escuchándonos, para también saludarlos. Y por la misma razón, yo voy a hablar, por supuesto, en español, como merece este evento de ascenso profesoral, pero también porque varios de mis colegas y amigos que no hablan español querían acompañarnos. Yo tengo los PowerPoint en inglés, pero voy explicando y hablándolo en español. Espero que esto está bien con todos y todas que entienden este dilema que yo tenía para no excluir quizás algunos. Pero bueno, igual, lo que estoy hablando en español es igual como lo que parece en inglés. Bueno, entonces yo voy a empezar. Listo. Básicamente, el artículo o toda la investigación empezó con una expresión recurrente entre los migrantes rom gitanos que provienen de Eslovaquia, de una frontera entre Eslovaquia y Ucrania, en esta zona. Yo inicié esta investigación, pues primero inicié mi trabajo de campo en 2006. Y ahorita voy a explicar también metodología y tiempos, etcétera, pero para que usted se ubique en dónde está. Entonces, muchos de estos redes, de estas personas, siempre cuando hablaban sobre algunas experiencias que ellos han tenido sobre migración a Gran Bretaña, en varios lugares, varias ciudades, muchas veces estaban expresando y comparando estos dos lugares de su origen, de contexto eslovaco, con contexto en Gran Bretaña, y muchas veces están resaltando que en Inglaterra no te llaman negro. Allá no les importa si tú eres negro, blanco, amarillo o cualquiera. ¿Sí? Otras expresiones que están muchas veces utilizando es, en Eslovaquia tú siempre vas a quedar como un gitano negro. O estaban también expresándolo como los gitanos siempre van a estar humillados en Eslovaquia, siempre van a ser humillados o que nunca van a ser tratados de manera igual. Estas eran diferentes expresiones que ellos siempre expresaban. Y, por supuesto, una de las razones principales para la migración era una forma, un deseo por alguna movilidad existencial, social y forma de escapar a alguna estigmatización racial que está inscrita en el orden social en el contexto de Europa oriental o central, como en este caso Eslovaquia. ¿Sí? Entonces, como punto de partida, yo siempre pensaba, bueno, ¿cómo podemos entender cuando los migrantes describen esta experiencia y cómo los podemos explicar? ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar las migraciones que por buena parte están informadas por un estigma racial en Eslovaquia y cómo estas experiencias de estigmatización se renegocian o se transforman en la luz de las experiencias vividas de migración en Gran Bretaña?
¿Y qué pasa cuando los cuerpos y vidas racializadas en un espacio social se mueven en la búsqueda de otros espacios donde pueden escapar o intentan escapar este estigma de racialización? Eh, mm, entonces, por supuesto, todas estas expresiones reflejan algún punto de vista, ¿no? Un punto de vista que está ubicado en espacio social, y no quiere decir que en Gran Bretaña no existe racismo o clasificaciones raciales. En contrario, como yo voy a explicar más adelante en la presentación, sí existen y los migrantes mismos lo perciben, pero es una percepción que siempre debemos estudiar como percepción relacional, ¿sí? Que es diferente de las otras formas de racialización experimentadas en Eslovaquia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otras expresiones que ellos estaban muchas veces utilizando es que en Inglaterra también hay racismo, pero no como en Eslovaquia. Entonces, eso es solamente para introducir, ¿sí? Que muchas de estas cosas que yo estoy explicando tiene que ver con una experiencia vivida de racismo, o no solamente de racismo en términos negativos, solamente también sobre clasificaciones raciales, ¿cierto? Pero en términos generales, ¿qué me interesa y interesaba en este proyecto, específicamente artículo? Es pensar sobre una relación que existe entre modos de identificaciones, como categorías con cual los agentes buscan identificarse, y articulación de su significado en un proceso de movilidad entre diferentes espacios sociales con diferentes modos de clasificación, ¿sí? Aquí, por supuesto, yo voy a hablar sobre un tipo de movilidad internacional, migración internacional, una migración que surge en el proceso de expansión de la Unión Europea en 2004, pero la idea general no es solamente sobre la migración física. También podemos pensar sobre algo parecido cuando uno asciende como un sujeto a algún tipo de movilidad. Cuando movemos, por ejemplo, en movilidad ascendente social o descendente, en otros lugares o campos sociales, como lo llamaría Bourdieu, con otros tipos de clasificación y jerarquías. Entonces, eso es uno de los temas que me interesa. ¿Qué pasa cuando uno se mueve de un lugar con una categorización racializada al otro? ¿Sí? ¿Qué pasa y qué produce? ¿Cómo uno reajuste y renegocia este tipo de clasificación en nuestras disposiciones y nuestras experiencias vividas encarnadas? ¿Sí? Entonces, quiero pensar sobre espacio físico, movimiento en espacio físico, pero también en espacio social. Y cómo podemos también intentar explicar una coexistencia simultánea entre las formas de dominación racial, que los migrantes mismos, los grupos ROM, son muy conscientes, la subordinación, la discriminación y diferente expresión de esta dominación racial en Europa, o específicamente en Eslovaquia, pero también cómo coexisten con algunas formas de internalizar estas categorías dominantes en sus formas de ver mundo, en sus formas de experimentar el mundo. Entonces, esto es básicamente que me interesa en términos generales. Aquí pienso que etnografía o investigación cualitativa nos ofrece una herramienta muy útil para ver cómo algunas personas que son particularmente situados dicen, o cómo lo que dicen refleja alguna posición social, como también intentar tomar las posiciones. Y eso yo creo que etnografía nos permite capturar movimientos en tiempo, en espacio, y también mapear este conocimiento que depende muchas veces de contextos, de órdenes de interacción, etcétera. Pero no quiero también decir que etnografía del presente nos permite capturar eso, porque por supuesto en mi etnografía longitudinal uno puede capturar lo que la gente dice en el momento, en el hoy, ¿no? En el presente. Pero yo creo que si queremos pensar sobre modos de racializaciones y cómo migran, es fundamental que intentamos complementar esta investigación con contextualización histórica, ¿sí? Entonces, cómo emergen algún modo de clasificación de diferencias, ¿sí? Y una expresión de esto es racialización, ¿sí?
Entonces necesitamos también este contexto histórico. Bueno, ¿en cuál sentido esta investigación busca contribuir de algunos campos, ¿no? Por un lado, es un esfuerzo dialogar con autores y autoras que trabajan sobre temas de migración y movilidad, y también sobre racismo o racialización. Eh, en estudios sobre grupos de ROM, en los últimos años hay una proliferación, hay cada vez más estudios sobre racializaciones que muchas veces intentan teorizar lo que está pasando. Y son estudios muy importantes. Sin embargo, algunas veces se quedan más en nivel teórico o en el nivel bastante general. Entonces hay también categorías que intentan explicar, por ejemplo, esta experiencia general por ejemplo, anti-gypsism, ¿sí? O romafobia. Y algunas veces estas discusiones hablan en términos muy generales sobre experiencia de ser discriminado por ser rom, ¿sí? Muchas veces en contexto global o europeo. En algún sentido, yo pienso que esta literatura es muy enriquecedora y muy importante, pero yo creo que falta estudios empíricos que nos puede mostrar cómo realmente operan estos modos de racializaciones y cómo hay también gran heterogeneidad y que esta heterogeneidad de experiencias y también de forma de racialización depende de historia, de estados nacionales. Depende también de los últimos años en cual, por ejemplo, muchas intervenciones, proyectos de Unión Europea están reconfigurando la idea de construcción de diferencias sobre minorías, en este caso en grupos ROM. Entonces, mi sugerencia o mi invitación es pensar en este caso concreto cómo opera y cómo migra un tipo de racialización y cómo en este proceso también se transforma. Se transforman modos de racialización y también se reconstruyen las identidades en el movimiento, ¿sí? Y por otro lado también es un esfuerzo contribuir a estudiar modos de racialización como parte de algunas luchas clasificatorias entre los que asignan, los que producen categorizaciones y los sujetos que resisten o incorporan estas formas de imponer estas clasificaciones. Entonces, modos de identificaciones que algunas veces resonan con estos esfuerzos de ser clasificados, pero también algunas veces las resisten, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero estudiar un poquito estas luchas, pero en contexto muy concreto, ¿sí? Desde el nivel muy micro hasta algunas otras consideraciones metodológicas que nos permite rastrear cómo estas luchas de clasificaciones y significados, en el caso de racialización predominante negativos, se adquieren o se subvierten en tiempo y en espacio. Por supuesto, todos y todas ustedes, algunos cuando hablo de formas de clasificación ya escuchan que este trabajo es parcialmente inspirado por trabajos y herramientas de Pierre Bourdieu y Abdel Malek Sayat, y después también más recientemente Ghassan Hash o Theo Goldberg, que trabajan estos temas. Yo en este momento no voy en detalle en los aportes que marcos teóricos, estos trabajos nos ayudan, pero como voy explicando el caso, yo espero que lo van a ver allá. Bueno, solamente entonces explicarles un poquito de metodología y ubicar el espacio, ¿sí? Porque dónde y qué y con quién yo estaba trabajando concretamente. Entonces, desde 2006 yo estaba haciendo 2 años y medio casi observación participante inicié en un pueblo en Eslovaquia, donde vivía con las familias rom. Me tocó aprender romanés, que es un idioma de ellos, y como era uno de los pueblos con una alta tasa de migración, muchos de sus familias y familiares estaban en otros espacios en Gran Bretaña. Pero yo inicié en Eslovaquia y después yo siguiendo redes de sociales, yo estaba migrando con ellos a estos espacios, ¿sí? Esto es muy importante también porque en algún sentido lo que yo hice era una etnografía multisituada,
pero no en sentido como muchas veces en el día de hoy se hace multisituada entre diferentes grupos. Lo que yo hice era más bien una etnografía multisituada, pero siguiendo los mismos redes, los mismos de familias y conocidos, amigos, lo que me permitió empíricamente pensar y reconstruir las condiciones sociales en el contexto de Eslovaquia, y cómo se mueven, cómo coexisten en este espacio que es discontinuo, que es diverso, que es diferentes espacios, pero está conectado, es conectado por un intercambio, por varias formas de compartir y de mover dependencia, interdependencia. Eso metodológicamente para mí fue muy importante porque en este sentido no era estudio de diferentes personas, o por ejemplo muchos estudios migratorios estudian solamente contexto de inmigración, por ejemplo en este caso estudios sobre migrantes rom en, no sé, en Gran Bretaña, pero ya no lo complementan de dónde vienen. Así que empíricamente no pueden reconstruir alguna trayectoria de dónde viene, dónde vienen, dónde van, qué aspiraciones tienen y también qué pasa cuando regresan, ¿no? Porque lo que en mi caso era un flujo, una oscilación, estos migrantes en dos espacios. Entonces, lo que yo hice era observación participante, entrevistas, y también para reconstruir y atender un poquito al contexto histórico, yo hice, por supuesto, con una menos intensidad, pero también investigación en archivos, en los documentos históricos, para reconstruir la transformación en tiempo sobre las clasificaciones de los grupos ROM. ¿Sí? Bueno. Para explicarles un poquito el contexto también en Europa Central, o en este caso en Eslovaquia, existen múltiples modos de racialización. ¿Sí? Por un lado, yo ya mencioné el sistema de clasificación que simbólicamente los grupos ROM son representados, son imaginados como ocupar el lugar más marginal, ¿sí? O los más abajo. Muchas veces hay estigma en términos y exclusión. Hay un legado histórico y continuidad de formas de racismo estructural y distribución desigual. Entonces, podemos ver estadísticamente, por ejemplo, el nivel de educación, desempleo, mortalidad, tasa de mortalidad. En general, las oportunidades de vidas son mucho más limitadas y muchas veces estructuradas por estigma racial o la imposibilidad de obtener trabajo por estigma racial. Eso varios estudios ya han documentado. También podemos ver cómo coexiste un racismo clásico, racismo biológico, en sentido, por ejemplo, lo podemos ver en la forma como se imagina, como se habla sobre los resultados de testos de IQ, etcétera, varios estudios han documentado como muchos niños ROM son automáticamente seleccionados para las escuelas especiales por niños que son más lentos, etcétera, pero también coexisten y emergen con lo que en literatura más reciente podemos llamar con racismo cultural, ¿no? Como no decir, pues yo no soy racista, pero ellos realmente mire cómo comportan, ¿no? Entonces hay otra forma de pensar de racismo que coexisten con la forma más clásica, para decirlo así. Bueno, entonces ellos mismos, los grupos ROM son muy conscientes que viven en esta posición de subyugación, de subordinación, de estigmatización. Pero también están muy conscientes que en el contexto de Eslovaquia, estas distinciones también son estructuradas por la construcción de diferencia de color. Entonces, son vistos como negros, ¿sí? Negros como adjetivo, ¿sí? Čierní, en Eslovaquia. Eso es en el contexto de relativamente una homogeneidad, que Eslovaquia no han tenido muchos migrantes, históricamente es relativamente homogénea, con la excepción de una minoría de húngaros. Bueno, tenía otras minorías como judíos, pero con la guerra mundial, buena parte de los judíos fueron matados etcétera, pero en términos de jerarquías y la construcción de diferencias por color,
los grupos ROM son imaginados y son vistos y son tratados con referencia de color de piel, ¿sí? Y esa es una de las... Discúlpame un segundito, es que la presentación se quedó en el mapa. ¿Ahí va Sí, o ahí va, se ahí quedó va, detenido? Ah, ahí perdón. va, ahí va, ahí va. Ok. Ya voy, yo estoy explicando solamente contexto y ya voy a proponerlo. Eh, entonces, en este sentido, la racialización, por un lado, o buena parte de esto, mm, es producida y reproducida con la referencia de cuerpos más oscuros, ¿sí? Y también en la fantasía sobre las minorías, sobre los grupos rom, viene de este lado, ¿sí? O juega papel muy importante. Eso es muy distinto en el momento cuando ellos en 2004 toman decisión a migrar, ¿sí? Por un lado, es una continua, refleja una experiencia de la continua desigualdad o aumento de desigualdad, también refleja los cambios y cortes neoliberales en la forma de gobernar pobreza en Eslovaquia. Entonces, 2004 hay varias reformas que contribuyen la marginalización y también exclusión o más pobreza. Entonces, muchos de ellos y ellas, especialmente en algunas partes de Eslovaquia con la previa experiencia de migración, porque muchos de ellos ya tenían otra experiencias migratorias durante el periodo socialista y también en los años 90. Muchos de ellos han migrado en búsqueda de, por ejemplo, asilos en otros países, pero en mayoría de casos retornan a Eslovaquia, pero en 2004 lo que ocurre en Europa es una expansión de Unión Europea y Eslovaquia, República Checa, Polonia, Hungría, etcétera, y otros países entran Unión Europea, lo que significa en términos legales que uno puede mover libremente, no necesita visa y algunos países abren también mercados laborales, ¿sí? Específicamente Gran Bretaña era uno de los pocos países que no impone ninguna restricciones, entonces muchas personas de este países que podemos llamar post-socialistas, que hasta los años 89 tenía sistema socialista, muchos migrantes migran a Gran Bretaña, ¿sí? No son solamente grupos rom, también son migrantes non-rom de Polonia, República Checa, Eslovaquia, etc. Listo. Entonces, ese es un poco de contexto. Para muchos de los migrantes es una forma de escapar de estas condiciones cada vez peores o atender algo que podemos llamar las movilidades existenciales o formas de cada vez más atasco o búsqueda de reinventarse en nuevos espacios, en este contexto migración. Bueno, y aquí ya viene la introducción del tema. Lo que ocurre es que para muchos de ellos, en los primeros años de la migración, y yo tenía la oportunidad de acompañarlos casi desde el inicio, pues yo empecé en 2006, muchos de ellos iniciaron en 2005 por ahí, 4 o 5, pero la ola maciza más grande coincide con mi trabajo de campo. Y yo después también varios años estoy haciendo revisitas de campo, entonces sigo en el contacto con muchos de estas redes. Entonces, para muchos, a migrar y buscar estas nuevas oportunidades en Gran Bretaña ofrece un escape de esta migración, esta racialización en Eslovaquia. La mayoría de ellos llegan y logran tener trabajo. Por supuesto, es un trabajo en los más mal pago, hay mucha explotación laboral, pero sí es un trabajo, es un ingreso. Y muchos de ellos también en términos de clase entran y empiezan a ocupar lugares estructuralmente parecidos, los grupos ROM, otros migrantes de estos países, non-rom, o sea, de las poblaciones de mayoría, y también la clase obrera bueno, los más pobres en Gran Bretaña, otros migrantes ocupan este espacio. Para dar ejemplos, por ejemplo, empacando pollos para algunos supermercados. Este tipo de condiciones que son bastante duras, precarias, pero en términos relacionales
con Eslovaquia, en cual la mayoría de ellos no podrían trabajar formalmente, es una diferencia grande y además muchos de ellos también asocian esta forma de escapar de racismo de Eslovaquia y resaltan esta experiencia. Bueno, y aquí viene la idea de este proyecto, de este artículo, que yo llamé Migrating Racializations, las racializaciones que migran, ¿sí? Porque lo que me interesaba es mirar qué pasa con esta clasificación racializada. Por un lado, la que existe en sistema social en Eslovaquia, pero en el sistema social también con más tiempo ser expuesto, pues uno internaliza las formas de clasificar diferencias. Entonces, ¿qué pasa con estas disposiciones encarnadas cuando uno mueve? ¿Sí? Cuando uno mueve porque nos pone, nos empuja a ver y clasificar el mundo. ¿Qué pasa con estas nuevas condiciones? Entonces, una categoría o un detalle o un ejemplo de esto es como, por ejemplo, como ellos mismos pierden este estigma de ser negro, ¿sí? Y cómo se resignifica y ser negro en las clasificaciones de historia de Gran Bretaña es otra persona, otro tipo de persona, ¿sí? Por supuesto, es también muy curioso, por ejemplo, para muchos migrantes que no Roma, o sea, por ejemplo, muchos de mis amigos que migraron, es primera vez cuando ellos encuentran racialización, a pesar que siempre pensar de ser blancos. Entonces, ser Eastern European en Gran Bretaña en los años 2004, pero también antes, pues es una categoría estigmatizante, ¿sí? Que sorprende. Para ilustrarlo en contexto colombiano, pues muchos colombianos más que aquí en Colombia se sienten muy blancos cuando migran a otros países, es primera, especialmente con las clases más privilegiadas, se asustan, ¿cómo así que me tratan como latino? ¿Cómo así que me dicen que yo soy, o sea, que no soy blanco, que ahora me ven como trigueño? ¿Cómo así? Entonces, en relación de dónde emigro, se reajustan o se cambian, se reconfiguran las formas de percibir las identidades o modos de identificación. Bueno, entonces, por un lado, cuando migran clasificaciones, migran nuestros cuerpos, ¿no? Y también los cuerpos de los migrantes rom. Pero por otro lado, lo que también podemos analíticamente y empíricamente estudiar es cómo migra y circula conocimiento sobre algún tipo de personas. En este caso, en mi investigación, sobre los migrantes rom. Y también sobre los espacios y relaciones que ellos habitan o sobre lo que podemos llamar su cultura, ¿no? Entonces, y esto ocurre entre varios campos nacionales, sociales, pero también actores más transnacionales. Entonces, por un lado, podemos mirar que este conocimiento sobre los rom migran, por ejemplo, a través de cuerpos y conocimiento de otros migrantes que no son los rom, pero que tienen mucho interés explicar a los ingleses o a las instituciones, no, pero fíjate, ellos no son como nosotros, ¿sí? Entonces, allá podemos ver una transmisión de conocimiento o diferenciación o un esfuerzo, imponer una distinción en relación con los otros migrantes para reclamar más blanquitud o más para mí mismo, ¿sí? Por ejemplo. Pero también podemos ver otro tipo de conocimiento que circula, que es a través de varias revistas, ¿sí? En cual muchos y reapropiaciones, por ejemplo, como un artículo que se escribe en Inglaterra sobre migrantes rom, está traducido en Eslovaquia o en República Checa. Entonces, también muy interesante transnacionalmente estudiar cómo se mueven algunas representaciones o cómo se traducen. Algo, por ejemplo, que ocurrió muchas veces que no sé, en algún tipo de revista en Inglaterra se escribe como Eastern European Migrants, bla, bla, bla. Pero las medias en República Checa escriben nuestros gitanos están haciendo esto en Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay una circulación y cambios en estas formas de representar, ¿sí? Por supuesto, también los políticos y las luchas políticas tienen un rol muy importante. Entonces, por ejemplo, en varios momentos de crisis o luchas políticas, unas campañas como, por ejemplo, antes de Brexit, la forma de hablar sobre migrantes, sobre abuso de nuestro sistema, etcétera, siempre es muy importante para generar pues, popularidad
en elecciones. Bueno, y por último, ¿dónde circula este conocimiento? Es algo que yo llamé industria sobre grupos Roma Industry, ¿sí? En cual pertenecemos también nosotros como académicos, ¿sí? O son ONGs, son organizaciones humanitarias, organizaciones que apoyan, son organizaciones que quieren disciplinar. Hay una mezcla de personas e instituciones, muchas veces con apoyo y financiación, por ejemplo, Unión Europea, que contribuye a generar proyectos para los ROM, ¿sí? Para, si es empoderamiento o en contrario, es forma de disciplinar, pero hay un montón de proyectos que en los últimos 20 años podemos estudiar que también contribuye que estas clasificaciones que estaban antes establecidas se están transformando. Bueno, por esta razón lo que yo hice y también es como una reflexión es que podemos pensar sobre estas racializaciones que migran en espacio, en un tiempo, yo les llamo entre campos transnacionales o espacios sociales y las huellas históricas, porque lo que necesitamos como investigadores entonces hacer es mirar, por supuesto, atender las experiencias vividas de personas que se mueven, ¿no? Y que se mueven entre diferentes estados y cada estado pues tiene también su nacionalismo, su forma, su fantasía sobre los otros de cada nación, ¿sí? En este caso en Eslovaquia son los grupos Rom. Entonces necesitamos estudiar esto, ¿cierto? Pero también necesitamos estudiar cómo ellos se permanentemente mueven. Entonces muchas veces escapan la lógica monodimensional de Estado nacional, ¿no? Entonces necesitamos analíticamente pensar sobre espacio social o espacios sociales como en diferentes espacios. Entonces, pero estos espacios se viven y lo inhabitan, se mueven, hablan, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos mirar esto. Necesitamos también mirar cómo circula y cómo se produce y reproduce conocimiento sobre Roma, sobre la diferencia de ellos. Entonces, estudiar conexiones, por ejemplo, conexiones, lo que era muy interesante, por ejemplo, que cuando Eslovaquia entra a Unión Europea, existe muy poca comunicación y conexión entre instituciones en Gran Bretaña y en Eslovaquia, ¿sí? Entonces, hay una ignorancia, hay un desconocimiento, pero con los más y más años se establecen más conexiones, más intercambio. Entonces, por ejemplo, no sé, en año 2008, 2009, varios, por ejemplo, intercambio, visita de un grupo de policía de Escocia viene a Eslovaquia y allá están acompañados y explicados sobre los grupos ROM, porque ellos saben que en Glasgow hay un grupo que ahora sabemos que son los ROM y necesito aprender sobre ellos. Entonces hay diferentes también intercambios entre diferentes instituciones que quieren conocer, ¿sí? Pero conocer, algunos por ayudar, otros por disciplinar o por lo mismo tiempo coexisten este deseos, ¿no? Bueno, y por otro, entonces, por un lado, necesitamos estudiar este movimiento, estas oscilaciones entre diferentes espacios, pero también necesitamos hacer como una investigación más históricas y mirar cómo se transforman estas configuraciones locales o regionales. Para dar un ejemplo, para muchas instituciones en Gran Bretaña, cuando llegan los grupos de migrantes de Europa Oriental, primero, pues no saben y todos son Eastern European, todos son migrantes de Europa Oriental. Después emerge un proceso de diferenciación y muchos grupos Rom son señalados otra vez como Roma o gitanos, ¿sí? Entonces se re-racializan, ¿sí? Pero en este momento las formas de pensar sobre ellos algunas veces se hace a través de referencias como son imaginados los grupos travelers, ¿sí? Los grupos Rom nativos de Gran Bretaña, pues para decir nativos, los y las que han siempre vivido en Gran Bretaña, ¿sí? Pero
en términos empíricos, la forma y la posición en sociedad es muy distinta, ¿no? Muchos de los grupos de travelers, por ejemplo, en Gran Bretaña, siguen en movimiento, se mueven de diferentes campos y se mueven en espacio. En contraste, los grupos Rom, que yo, con quienes yo estaba viviendo, trabajando, pues son sedimentarios, son en los últimos siglos, siempre han vivido en Eslovaquia, no se mueven, o sea, hay una gran diferencia en términos o categorización sociológica, como los llamaríamos. Pero cuando hay un, no sé, trabajador social en Inglaterra, cuando ellos son Roma, pues seguramente tiene que ver con nuestros Romas, para decirlo así. Entonces también existe como algunos conocimientos previos sobre nuestras minorías, preconfigura este encuentro con los nuevos migrantes, ¿sí? Entonces eso es también muy interesante ver cómo se moldean como este encuentro, cómo se articula allá. Bueno, listo. Yo sé que estoy corriendo con tiempo, ¿cierto, Sandra? Un poquito. No, no te Listo. preocupes. ¿No? ¿Está bien? Ya Listo, ahora. listo, listo. Se quedan 10, 15 minutitos. Listo, gracias. Bueno, para ilustrar, porque yo sé que también hay público que quizás no conoce tanto el contexto de Europa oriental o historia europea, ya mencioné que los grupos Rom son entonces en Eslovaquia son construidos como los otros racializados y como los más oscuros, tiene que ver con esta construcción. En la historia de su coexistencia, sus vidas, hay diferentes formas de persecuciones que podemos pues mostrar. Hay diferentes estudios históricos que muestran, aquí en el slide yo solamente puse como los últimos siglos que tenemos, pero podemos pensar sobre, por ejemplo, un pasado en los años 30 y 40, antes de la llegada de nazismo, eran varias formas, por ejemplo, otorgar pasaportes gitanos, sí, o señalar que ellos son los gitanos, que tenía consecuencias o limitaba algunas libertades. Y después muchos de ellos, en manera parecida, como los judíos, fueron víctimas de racismo científico y la persecución durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y muchos de ellos fueron matados o estaban buscando, escapando, etc. Lo que llega en los años 48, en una transformación, una llegada de socialismo en Checoslovaquia, es, es una forma de rechazo de categoría de raza como relevante para nuestra sociedad. Entonces, con la llegada y promesa y esperanza que los ciudadanos tenían con la llegada del socialismo, era precisamente erradicar las diferencias o las discriminaciones anteriores, ¿sí? Y eso era muy importante para grupos Rom, pero para ciudadanos en general, ¿no? Pero en el contexto de mi investigación es muy importante porque en este momento la idea de racismo o ideología racista en los discursos de nación se transforma y racismo se piensa sobre algo que era de pasado, por ejemplo, el sistema capitalista o la persecución racial durante el nazismo, pero eso es el pasado. Nosotros estamos construyendo nuevos futuros en cual las diferencias raciales no existen. Lo que es importante son las diferencias sociales de clase y estamos intentando traer nuestros ciudadanos de origen gitano, así era una categoría oficial, a clase obrera, para decirlo en manera más simplística, ¿sí? También era muy importante señalar esta geopolítica de esta producción de conocimiento, es decir, que el racismo siempre fue hablado como problema de elsewhere, de otros lugares. Entonces, el racismo siempre fue señalado como problema de Estados Unidos o, mira, aparte de África Sur, nosotros no lo tenemos aquí, no hacemos diferencias, no discriminamos. Y los gitanos queremos como reincorporar a través de varios, eran varios programas, algunos forzados, otros menos forzados, para
para incorporarlo en la clase obrera. Eso era el discurso oficial, para decirlo de manera muy breve, ¿sí? Sin embargo, en la vida cotidiana, ¿sí? A pesar que era una ausencia de una ideología racial más articulada, siguiendo estaban las diferencias, estaban como reactuando. Entonces Roma estaban siguiendo, ocupando lugares más marginados, pero por supuesto en todas las reformas, muchos de ellos han ascendido en términos de materialidad, de bienestar, de estado, redistribución de bienestar. Muchos de ellos han cambiado sus condiciones de vida, pero en la vida cotidiana, en, por ejemplo, lugares de trabajo, siguen las diferenciaciones raciales operando, ¿sí? Pero todos y todas prácticamente, por ejemplo, tenían trabajo remunerados, ¿sí? Etcétera. Lo que es interesante, sin embargo, y hay varios estudios sobre esto históricamente, mirar, por ejemplo, cómo estaban también construcción de jerarquías entre varias minorías y cómo los grupos rom gitanos siempre han ocupado el lugar más bajo en estas jerarquías. En el caso de Checoslovaquia, en socialista, entre 48 y 89, se puede ver, por ejemplo, con los migrantes de Vietnam y migrantes de Cuba. Hay varios, por ejemplo, doctores, o eran unos intercambios entre países socialistas, por ejemplo, a estudiar. Entonces, muchas universidades checoslovacas han recibido estudiantes de Vietnam y de Cuba. Y era como muy interesante cómo estos otros que llegaron estaban posicionando, ocupando algún lugar en estas posiciones y siempre fueron vistos como los que trabajan más, los que desean más, mientras los grupos rom estaban continuando a ser vistos como otros, no quieren, no son agradecidos, lo que hacemos. Bueno, solamente para dar un ejemplo de cómo existiría unas clasificaciones. Durante el socialismo también, a pesar que muchas veces en discursos ahora en los políticos estas cosas no se mencionan. Lo que ocurre en los años 89 históricamente es termina o cae socialismo, hay una transición a capitalismo. Buena parte o la mayoría de los grupos rom pierden sus trabajos y muchos hasta el día de hoy están en manera nostálgica resaltando que durante el comunismo las diferencias no eran tan grandes como ahora, ¿sí? Que teníamos trabajo, no nos trataban como ahora, porque por supuesto en las diferenciaciones racializadas aumentan y se intensifican desde los años 90 hasta el día de hoy. Bueno, esa es para dar un contexto histórico. En términos más teóricos, aquí yo creo que es muy interesante cómo en la larga duración podemos pensar sobre como raza o estas categorizaciones racializadas, que algunas vuelven, se incorporan, o como los dominados terminan incorporando las categorías de los dominantes. Y aquí yo utilizo la categoría de Pierre Bourdieu de violencia simbólica, en cual podemos ver que, por ejemplo, que formas de racializaciones siempre implican, ¿no? Alguna forma de violencia simbólica, porque quieren como inscribir o ascribir algunas características, algunos significados, y los que son clasificados así, pues luchan contra o con estas luchas de clasificaciones, y en algún sentido, algunos contextos lo internalizan, en otros lo resisten. Y así era un caso en los grupos rom también. Entonces, por ejemplo, en la investigación yo estoy mostrando, por ejemplo, cómo muchos de ellos, en términos, por ejemplo, la estética de belleza, muchas veces resaltan, ¿no? Internalizan las jerarquías raciales existentes y que imponen un orden blanco dominante, en cual la blanquitud es algo que resalta, ¿no? Entonces, cuando nace el niño pequeño, muchas veces dicen, mire, él es tan lindo como el blanco. Eso es una expresión que dicen en romanes, por ejemplo.
Y cuando yo varias veces, ay, mire, pues en español yo traducía eso, mire tan lindo este niño como trigueño. Me miraban como, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre decir eso? O sea, como, no es, como si eso era como algo negativo o de valor no tan, no el mismo valor o peor valor o más inferior. Eh, entonces, en este sentido, coexisten, por un lado, una conciencia de ser racializados, por otro lado, en manera selectiva también reincorporan estas jerarquías sobre raza y toda esta clasificación racional de orden dominante, ¿sí? Y todo esto se mueve cuando ellos mueven, sus cuerpos mueven a Gran Bretaña, ¿no? Entonces, muchos de ellos expresan esta libertad con gratitud. Libertad, muchos de ellos mueven en los barrios muy diversos, muy heterogéneos en Gran Bretaña, donde coexisten, donde cohabitan con otros migrantes, con clase obrera. Son zonas urbanas muchas veces más pobres en las jerarquías o estructura de clase en Gran Bretaña, pero ellos resaltan esta libertad, ¿no? Y también la posibilidad de tener trabajo y escapar esta visibilidad negativa. Pero después lo que ocurre es algo que podemos llamar re-racialización. Re-racialización de la diferencia. Puedo decir, o parafrasear, pues se descubren como los Roma otra vez, ¿sí? Porque cuando llegan a Gran Bretaña en manera pública, si les preguntan de dónde vienes o quiénes dicen, pues yo soy de Eslovaquia, yo vengo de Eslovaquia, ¿sí? Por supuesto, hay una estigmatización, lo que yo ya mencioné en la charla, en Gran Bretaña sobre los migrantes Eastern Europeans, ¿no? Los europeos de Europa Oriental o muchas veces de estos países postsocialistas. Entonces, en la Europa Occidental existen muchas imaginaciones, fantasías, como estos partes de Europa todavía son más atrasados, todavía. Entonces hay como también una inferiorización de europeos orientales en Gran Bretaña, ¿sí? Pero para los grupos, para las personas rom, eso no era tan importante en esta primera fase. Pero a partir de más o menos los años 2008 hasta el día de hoy, se reinventa una estigmatización de los grupos rom, pero esta estigmatización no es por la cuestión de clasificación de color, ¿sí? Hay diferentes formas. Entonces, ¿cómo emergen esta re-racialización? ¿Sí? ¿Cómo, en el contexto de Gran Bretaña y también en algún contexto en general en Europa? Primero, emergen a través de esfuerzos de otros migrantes que llegan en manera, que ocupan estructuralmente en términos de clase, diferenciación de clase, los lugares muy parecidos. Entonces, muchas veces en los lugares de trabajos, varios migrantes non-Roma, que vienen de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, muchas veces están hablando con sus superiores, los supervisors ingleses, diciendo, pero mira, ellos realmente no son eslovacos, ellos son gitanos. Y lo que hacen es lo que conocemos en sociología muy bien, con la distinción de Bourdieu, ¿no? Imponer y con el objetivo de acumular algún capital, algún reconocimiento. Yo soy diferente de ellos, ¿no? Entonces, hay varios estudios de mis colegas muy interesantes que están mirando cómo los migrantes non-Roma de estos países buscan reclamar su blanquitud. O buscan alguna cercanía civilizatoria imaginada en sus ojos de ellos mismos a través de transponer el estigma de Eastern European, a través de moverlo y proyectarlo a los otros, en este caso de los grupos rom, que comparten nacionalidad con ellos, pero que ellos mismos quieren distinguir y decir, no, son ellos que son problemáticos, no nosotros, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, podemos verlo, también lo podemos ver, por ejemplo, en las actividades de los traductores, los que interpretan.
porque en Gran Bretaña ellos tienen este gran servicio, o tenía, pues ahora con los cortes también se está cambiando, que por ejemplo, migrantes que no conocen, no hablan inglés, son asistidos. Entonces usted puede solicitar, por ejemplo, en Escocia, un apoyo de una persona que te interpreta cuando vas a médico. Pero muchas de estas personas que estaba interpretando son migrantes también, son migrantes de los mismos países. Y en este tipo de interpretaciones, ellos estaban traduciendo la diferencia también, ¿sí? O sea, y explicando. Muchas veces sin ser preguntados por los médicos mismos, ¿sí? Por ejemplo, pero ellos querían explicar por qué no vienen a la cita, por qué están demorados. No, es que los gitanos son así, por ejemplo. Eso eran como los comentarios para explicar las instituciones, la diferencia de ellos, ¿sí? Entonces estaban contribuyendo las nuevas formas de estigmatización por explicar la diferencia, ¿sí? Entonces generar nuevos modos de comprensión sobre los otros, ¿sí? Jan, el tiempo Sí. ahora sí ya se nos está acabando, entonces Ya sí. estoy, dos más slides y ya termino, ¿sí? Ok, Sí, sí, listo. Ya me voy cerrando con esto. Disculpa. Listo. Hay otros razones, otros factores por estas racializaciones. Otro es que cada vez más también hay más interés por las instituciones. En Gran Bretaña hay también, por ejemplo, cortes por algunos proyectos, pero emergen otros proyectos de financiación. Entonces, ahí también estructuralmente se genera niche en cual hay nuevos intereses. Entonces, por ejemplo, varias organizaciones en Gran Bretaña utilizan la categoría que trabajan con los EU Roma, que es una categoría que subsume diferentes romas migrantes que llegan después de 2004 de Polonia, República Checa. Y eso genera otro tipo de búsqueda por entender, búsqueda por expertos, búsqueda por alguien que me puede explicar, ¿sí? Y por último también esta re-racialización está muy intensificada con la llegada de otros Roma, ¿sí? De otros Roma de otros países, pero también otros Roma de Eslovaquia, porque en la primera ola llegaron algunos grupos que tenían muchas veces más capital social, cultural, económico acumulado, ¿no? Pero como en cualquier otra migración, muchas veces después, a través de redes, llegan también los otros Rom. Y la primera ola de los migrantes se quiere diferenciar y dice, no, ellos dueñaron las cosas aquí, ellos que llegaron más tarde. Bueno, entonces por un poco concluir y resumir entonces los puntos claves, ¿sí? Lo que podemos ver entonces es cómo estas racializaciones que migran en tiempo y en espacio y estos flujos que circulan tienen que ver con una producción de algún conocimiento, de algunas modas de clasificar los migrantes o los grupos ROM, y cómo este conocimiento se produce y está conectado con varios aparatos, algunas formas de imaginar y construir y gobernar y domesticar la diferencia. Entonces tiene que ver con una historia de estados, de nacionalismos, pero también tiene que ver con varias formas y jerarquías preexistentes o construcción de diferencias en cada país, ¿no? Pero también en el contexto europeo fue en manera muy importante afectado con nuevas formas y programas financiados por Unión Europea, ¿no? En diferentes países, ¿sí? Y aquí emerge muy interesante por estudio también estudiar lo que dice Bourdieu, los poderosos clasificadores ellos mismos. Los ciencias sociales, muchos investigadores también empiezan a hablar sobre o explicar las instituciones por qué es así. No, eso es la cultura romaní, es así. O no, es que ellos vienen de los guetos ¿sí? O en esta pobreza, pues entonces por eso no entienden cómo son las cosas aquí en Gran Bretaña. Y todas estas formas de conocimientos también han contribuido y han visibilizado otra vez y nuevamente esta clasificación de los grupos ROM. Y eso es muy interesante también porque, por supuesto, esta re-racialización y nueva visibilidad que emerge en los últimos años, por supuesto, los migrantes son conscientes de este cambio y son muy conscientes y algunas veces tienen mucha ambigüedad al respecto. Por un lado, algunos se vuelven más orgullosos o lo ven como una oportunidad de resignificar el estigma.
en algunos contextos. Por otro lado, lo ven como problemática que otra vez nos está dañando nuestro nombre. Otra vez tenemos el estigma que intentamos escapar. Pero también, y con esto cierro, algunas veces esta experiencia de nuevos modos de clasificación puede resultar en un tipo de empoderamiento en el regreso de Eslovaquia. Entonces, es muy interesante observar, por ejemplo, cómo estas experiencias de inmigración y nuevas formas de conocimiento acumulado, incorporado, algunas veces sirve en las luchas, otra vez en Eslovaquia, luchas clasificatorias, por ejemplo, las formas de quejar y decir el médico en Eslovaquia rural, decir, no, pues eso nunca podría pasar en Gran Bretaña. Allá todo es más avanzado, ¿sí? Y entonces, y yo sé porque yo conozco, yo estaba allá y allá me trataba de manera distinta. Entonces, es también muy interesante cómo en este movimiento eso después devuelve con los migrantes que regresan también y otra vez intenta o contribuye a alguna reconfiguración en estas luchas, en estos modos de identificación y los significados, o la lucha por imponer algún significado negativo o positivo en estos espacios. Bueno, entonces yo concluyo aquí. Básicamente, eso era un ejemplo empírico, pero yo pienso que podemos pensar juntos sobre cómo esta categoría de racializaciones que migran depende del espacio, de dónde vienen y cómo los cuerpos que vienen y ascenden o mueven de otro lugar, cómo esto se reclasifica o reajusta. Y es muy importante, y eso es como uno de los puntos claves de mi trabajo, es pensarlo empíricamente, o sea, realmente empíricamente mostrar esta conexión en espacio y tiempo. Entonces, aquí también es muy clave porque en este sentido nos permite estudiar, por ejemplo, racismo o formas, modos de racialización, no por comparar por analogía, ¿sí? Y aquí estoy como retomando un punto de David Goldberg, pero estudiarlo en tiempos concretos, como una tecnología de gobernar a algunos migrantes racializados, por ejemplo, se mueve y se utiliza en otro país, por ejemplo. Entonces, pero necesitamos que lo hacemos de manera empírica y no solamente por comparación analógica. Bueno, entonces termino aquí. Muchas gracias por estar aquí y disculpa si yo hablaba un poco más que me Bueno, no te asignaron. preocupes. Gracias. Entonces, le damos la palabra al profesor William Mejía para que por favor nos comparta sus comentarios sobre el trabajo de ella. Bueno, en primer lugar, saludarlos, expresar mi satisfacción por estar en este medio, agradecer particularmente a Sandra la invitación a participar como par, felicitar a Jan por su trabajo y pues por el ascenso que está próximo a tener. Me voy a permitir, en aras de la brevedad, leer los párrafos que me fueron solicitados y que ya había enviado como comentarios del trabajo de Jan. Digo así, la lectura del artículo me resultó de mucho interés por ilustrar un caso de reconstrucción o remodelación de su identidad, de parte de ella, por cuenta de los mismos sujetos migrantes, asunto en el cual, a mi juicio, aún hay déficits importantes de investigación, por lo menos en Latinoamérica. La motivación se reforzó, mi motivación, con el conocimiento de que se trataba de resultados de una investigación participativa, realizada transnacionalmente en origen y destino, referida a población rom eslovaca migrante al Reino Unido. Me pareció especialmente interesante encontrar que las primeras denominaciones en el Reino Unido asignadas a la población estudiada, eslovacos o europeos del este, a pesar de la carga peyorativa que eventualmente tuvieran en quienes los nombraran como marcadores de pertenencia a la gran masa de inmigrantes
de la base de la pirámide social resultara positiva a esas denominaciones, al reemplazar el marcador racial de negro con el que son señalados los gitanos en Eslovaquia, que ya tenían interiorizado y, de paso, reivindicar su nacionalidad eslovaca, que identifica en su país, en el lenguaje popular, solo a los no rom. Independiente del carácter discriminatorio o neutro que tuviera el uso de los gentilicios por parte de la sociedad dominante en el destino, para los rom eslovacos significaba la pérdida de un estigma y la ganancia de una asignación nacional. Posteriormente llama a la reflexión el proceso que se da luego, que plantea el artículo de re-racialización de los gitanos en general, ocurrido cuando se busca su integración, o en el combate a la participación de traficantes de migrantes en sus movimientos. Comillas, citando a Jan, a través de modos antiguos de oscilación, simultáneamente entre actos de compasión y simpatía y esfuerzos para ordenar y gestionar la migración, cierro comillas, en el que estarían comprometidos de buena fe muchos actores. En síntesis, para mí se trata de un artículo que sugiere caminos de investigación en el papel de la migración en los procesos de formación de identidades colectivas. Hasta allí no tengo nada más que dejar. Muchísimas gracias, profesor Mejía. Entonces le damos la palabra al profesor Echeverry para que haga sus comentarios. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación pues, a este espacio y pues en esta ocasión tan especial en que Jan está pues buscando el ascenso en el escalafón. Bueno, yo también envié un comentario escrito, pero me voy a ir más por el lado del oral. En primer lugar, pues fue muy agradable leer el artículo, pues porque digamos que en el contexto colombiano es difícil a veces encontrar etnografías o encontrar como análisis de otros contextos. Estamos muy acostumbrados a ver trabajos de los mismos contextos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el sentido de que nos está contando una historia sobre otro lugar cuyos detalles resuenan mucho con cosas que suceden acá, en ese sentido lo encontré muy refrescante y bueno, y eso me parece muy bueno. Por otro lado, ubico el aporte de Jan dentro de pues, una serie de trabajos, ¿cierto?, que se interesan por pensar la movilidad y la inmovilidad en el mundo contemporáneo. Y me gusta mucho pues de su aporte, me gusta mucho de su artículo, la manera en que está describiendo esa circulación de las categorías, ¿cierto? La manera en que esas categorías se desarraigan, luego se vuelven a arraigar, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Hay estos momentos pues como intersticiales, liminales en los que estas categorías, ¿cierto? No se han sedimentado y tienen un potencial muy transformador. Entonces, bueno, ahí digamos que encuentro pues un aporte muy importante y muy enriquecedor del trabajo de Jan. Un tercer elemento, y ya es más como tendiendo como hacia una pregunta, yo no sé si el tiempo alcance, pero fue una pregunta que me surgió en la presentación de Jan, y es bueno, estás haciendo una etnografía multisituada, estás siguiendo a tus interlocutores. En el caso de la investigación que yo estoy haciendo en este momento, pues son personas que están en constante tránsito, ¿cierto? Entonces, quería preguntarle a Jan como qué desafíos tiene seguir este fenómeno que está constantemente moviéndose, ¿cierto? ¿Qué dificultades, qué desafíos hay, por ejemplo, en términos temporales, ¿cierto? Eso me parece que
sería interesante escuchar un poco más sobre esa metodología. Y bueno, hasta ahí mi comentario. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, Jan, tienes la palabra para responder. Bueno, muchas gracias por las preguntas y gracias por leerme y por escucharme a todos y especialmente a los profes que ahora comentando. Yo intentaba quizás responder o pensar o conversar con los comentarios de manera más amplia. Yo creo que o sea, pensando, por ejemplo, contexto de América Latina o contexto colombiano, lo que yo pienso que esta forma de pensar o de estudiar este movimiento, yo creo que se podría pensar en múltiples contextos, en el contexto colombiano. Si pensamos sobre migración interna, por ejemplo, migración dentro de Estado Nacional, yo creo que muchos migrantes pues migran y escapan a algo quizás o quieren buscar alguna movilidad existencial, atender alguna movilidad, pero también siguen como en nuevos espacios, ser expuesto a nuevas formas de categorización, clasificación. Y yo creo que esto es que en términos analíticos se podría utilizar en cualquier estudio, y no solamente en estudio migratorio, pero me parece fructífero también pensarlo, por ejemplo, sobre movilidad social, ascendentes, ¿no? Por supuesto, tiene, yo creo, dificultades pensar sobre qué es espacio social, cómo lo definimos, y también tiene retos y desafíos en lo que menciona Jonathan en términos cuando uno hace la investigación multisituada y muchas veces intenta seguir, prácticamente es muy, muy difícil a seguir por cuestión de tiempo. Todas estas, especialmente en el contexto que vivimos, en cual muchos migrantes también en sus permanentes búsquedas y movimientos se juntan muchas veces con otros migrantes sin manera, no quiero decir arbitraria, pero circunstancial, en la búsqueda de nuevas vidas. Así que uno no puede, yo creo, empíricamente con la facilidad mapear todos estos movimientos o seguir o hacer una, por ejemplo, si quiero hacer etnografía, uno no puede, por cuestión de tiempo, a llegar de todos los espacios de origen que serían lo ideal para mí, para mi gusto, y lo que yo podría hacer en esta investigación. Yo tenía esta posibilidad que me pareció muy, muy buena. Entonces, por ejemplo, en el contexto de mi investigación, ahora pues es muy difícil, por ejemplo, hacerlo. Y también yo creo que en términos de la vida de un académico, cuando uno se vuelve profesor con más obligaciones de docencia, pues hacer esta salida de campo más longitudinales que yo creo necesitamos para obtener los datos más profundos, muchas veces no disponemos con este tiempo. Entonces eso es uno de los retos. Pero yo creo que para mí, o sea, hablar sobre los demás y estos contextos europeos, yo creo, como cualquier otra lectura, me parece muy importante pensarlo en el contexto colombiano, precisamente como podría ser en otros contextos de investigación, utilizarlo con esta herramienta. Entonces, por ejemplo, en el contexto de migración proveniente de Venezuela, podemos ver, o la investigación que ha estado haciendo Jonathan en los últimos años, o sea, cómo, por ejemplo, se reclasifica o reinventan, por ejemplo, cómo ayuda humanitaria contribuye a alguna forma de reclasificar o imaginar los migrantes. Por ejemplo, cómo los y las que ayudan también contribuyen a las nuevas formas de clasificación, ¿no? Eso es como, para mí, como muy, muy interesante pensar para explorar más. Bueno, y también quizás el último comentario que yo pensaba, y eso tiene que ver con el primer comentario, profesor Miriam, yo creo que lo interesante es ver precisamente para mí la oscilación o la coexistencia. La coexistencia que cuando yo hablo sobre modos de racialización,
yo quiero también ser muy cuidadoso y no decir que todos que racializan o categorizan lo hacen con la significación o hacerlo significante negativo. De hecho, yo creo que muchos buscan hacerlo en manera positiva, o sea, o lo quieren, por ejemplo, si pienso sobre varios de estos trabajadores sociales en Gran Bretaña, son esfuerzos nobles, son esfuerzos de ayudar. Entonces, y piensan, bueno, ¿dónde puedo aprender más sobre las personas que vienen aquí? Entonces buscan y que encuentran son otros conocimientos, otras representaciones, pero algunas veces estas inscriben algunas características romanticizantes o estigmatizantes. Yo creo que otra dimensión que me parece muy, muy interesante y lo que menciona el profesor William también es como que por un lado, por ejemplo, cuando llegan a Gran Bretaña, en términos de la clase y diferenciación de las clases social diferenciación, los migrantes Roma y non-Roma de estos países encuentran esta categoría Eastern European. Así que decir, yo soy de Eslovaquia, pues no es algo que te da mucho capital de reconocimiento de la sociedad receptora, para decirlo así. Pero para muchos migrantes rom era incomparable mejor de lo que ellos están acostumbrados en Eslovaquia, ¿no? Pero también yo creo que algunas veces los migrantes podrían escapar de otra manera, algunas veces también escaparon como estaban pasando como con otra categoría de identidad. Entonces yo recuerdo en los primeros años, algunos, por ejemplo, estaban diciendo que son de Pakistán, porque estaban viviendo en los barrios con muchas primera, segunda, tercera generación de migrantes de Asia Sur en Gran Bretaña, y podrían pasar en los ojos de los, por ejemplo, blancos escoceses o ingleses como pakistaní, que los blancos no eran capaces de distinguir. Entonces hay diferente rango de esto, pero por el mismo tiempo lo que es interesante es que en la búsqueda de imponer y diferenciar los mismos non-Roma, migrantes non-Roma de estos países, en la búsqueda de diferenciarse y escapar el estigma de Eastern European, lo hacen a través de este mecanismo de transponer el estigma y proyectar todo lo malo, todo lo asociado con los atravesados de esta parte de Europa, con los grupos rom, con los migrantes rom. Y eso es muy interesante porque para muchos de los migrantes que son no romas, cuando migran, por ejemplo, como mis amigos que migraron, algunos en 2004 a Gran Bretaña, era la primera vez cuando fueron enfrentados con decir, pues tú eres diferente. Entonces nunca pensaban, porque en el país de origen, en Eslovaquia o República Checa, siempre pensaban, o sea, nunca reflexionan sobre blanquitud, porque era algo automático, algo naturalizado. Pero cuando llegaron a Gran Bretaña, se enfrentan con esta estigmatización de Eastern European, que es como racialización sin color, para decirlo así, por acento, sí, etc. Y es muy interesante como una manera de responder a esta nueva forma de racialización era de imponer diferenciaciones con los otros conacionales, ¿no? Con cociudadanos, en este caso los grupos rom. O sea, mover este negativo a ellos, y cuando uno diferencia, el esfuerzo es como yo estoy más cerca a ustedes, los blancos británicos. Sí, esta era como la lógica atrás de este mecanismo y que contribuye también a esta re-racialización. Bueno, yo paro aquí para no hablar tanto. Bueno, muchas gracias a los comentaristas y a Jan. Pues en el protocolo de ascenso no se usa o no se acostumbra responder preguntas del público, pero pues quería preguntarle a Jan si de pronto hay una pregunta y de pronto podemos unas 2 o 3 preguntas, tenemos tiempo todavía. Quería preguntarte si te interesaría responder algunas
¿Sí? Si es posible, sí. Yo Pues sí, estoy es abierto. posible. Si hay interés, sí, yo con mucho gusto. Pero no sé cómo, o sea, yo sé que hay protocolos, pero si se puede, yo con mucho Puede gusto romper el quería. protocolo, yo creo. Muy bien, entonces aquí teníamos una pregunta de Edwin Fernando. Quería preguntar, él es estudiante de la maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas. Entonces te damos la palabra, Edwin, para hacer tu pregunta. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenos días. Buenos días, profesor Jan, y a todos los asistentes. Gracias por esta intervención. Bueno, profesor, he escuchado con atención gran parte de la exposición que ha hecho acerca de este tema que es, más allá de lo interesante, es bastante cuestionante por lo que actualmente vive no solamente Colombia, sino el mundo entero. Usted en esta presentación de la cual nos hablaba, me llamó algo la atención y era el término de latino. En algún momento de la presentación usted dijo que algunos latinos que viajan a la parte de Europa, fuera de Colombia, ya se consideran como blancos y cuando los discriminan o les dicen latinos se sienten ofendidos. Yo le quiero preguntar en este contexto, si bien usted dijo algo clave al final, y es que no siempre la significación es negativa, ¿cómo ha escuchado usted que se considere al latino que va de Colombia en un término negativo o solamente lo hacen para identificar? Adicionalmente, ¿usted por qué cree que un latino puede considerarse como blanco cuando si hablamos en un contexto colombiano, ningún colombiano es blanco? Todo colombiano ya es, como usted lo mencionó, trigueño. Hay diferentes razas, ¿cierto? Pero ningún colombiano es blanco. Diferente que haya venido gente de otra parte de Europa y que sea gente blanca y esté radicado en Colombia. Pero naturalmente ningún colombiano debe considerarse blanco. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo cree usted que es visto el concepto de latino en Europa? Usted que viene de allá, ¿cierto? Y si tiene mucha significancia negativa o solamente lo hacen para identificar. Esa es la pregunta. Sandra, ¿quieres que tomamos otra pregunta y después la junta? Podemos ir más bien respondiendo a medida que vayan surgiendo, si te parece. Y pues para mirar también un poco el tiempo, ¿no? Ajustarlo al tiempo. Sí, Bien. muchas gracias, Edwin, por la pregunta, muy, muy importante. Yo creo que me permite conectar, como no pensarlo solamente con el caso concreto que yo estaba presentando de los grupos ROM, emigrando, pero también en otros contextos, porque yo creo que ilustra muy bien el esfuerzo que yo estaba pensando con este trabajo, es que para mí hay una formación racial en cualquier estado o nación. ¿Sí? Hay varias ideologías, aquí hay varios brillantes estudios, algunos hechos por nuestros colegas, nuestras colegas y nuestros colegas, por ejemplo, que están críticamente mostrando históricamente cómo en Colombia o América Latina se han producido esta ideología de mestizaje, que todos estamos mezclados, pero también sabemos que raza y clase y género coinciden, intersectan y generan clivajes y diferenciaciones, ¿no? Entonces, cuando yo estaba utilizando, y cuando hablo de diferenciaciones, hablo de objetivas, subjetivas y cómo las jerarquías raciales sí informan bastante las jerarquías o posibilidades de vida o limitaciones de vida y movilidad o inmovilidad en nuestra sociedad en Colombia, por ejemplo. Cuando yo estaba utilizando este ejemplo, yo estaba pensando para que muchas personas, por ejemplo, en Colombia, que crecen y nacen en un orden social, en una formación racial, como es Colombia, como Estado-nación, con algunas fantasías sobre valores, sobre jerarquías, sobre los deseos, no solamente hablando sobre construcción de color, de jerarquía de color de piel, pero también las aspiraciones por civilización, por ejemplo, qué es ser culto, qué es
persona de bien, ¿no? Y todas estas son inscritas en clasificaciones racializadas. Entonces, un ejemplo que yo menciono en la charla es cuando alguien que nace en alguna clase privilegiada en Colombia, que tiene toda crece, nace, atiende los colegios más privilegiados, en el contexto, en la orden social colombiano, se ve como blanco, ¿sí? O se ve, y cuando digo blanco, pues no hablo solamente sobre colores, hablo sobre cómo la gente piensa sobre los valores que tienen, sobre aspiraciones que tienen, sobre los deseos por alguna sí, ascenso, cómo es la vida, etc. Y que ocurre muchas veces, lo interesante es, estas personas entonces nunca problematizar su propia categoría, porque es invisible dentro del orden naturalizado. Pero cuando cruzan las fronteras, encuentran múltiples formas en cual los demás, te hacen sentir diferente. Primero es cuando cruzan fronteras, muchas veces estigmatización solamente por ser colombiano, ya te miran la maleta. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? Con mi pasaporte choco, ¿por qué no lo hacen? Porque escogen más colombiano. Entonces, es primero. Pero también vienen otras formas en cual otros tipos de históricamente cristalizados, formas de clasificación de otros espacios, de otros estados nacionales, pues construyen diferentes diferencias y jerarquías de color y jerarquías de esto. Entonces, para darte ejemplo, algunas personas que nunca problematizan su blanquitud en el contexto colombiano, cuando van, por ejemplo, a Europa Central, Oriental, los preguntan, uy, pero usted es muy oscuro, obscura, o sea, la gente allá, entonces, pues, ¿cómo así? O empiezan, no, esto es la sangre latina, ¿cómo así? O sea, yo nunca pensaba sobre sangre latina cuando estaba estudiando, no sé, en un colegio, no sé, en Medellín, no sé qué, bla, 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 ¿sí? Entonces, eso es que yo estaba pensando cuando estoy diciendo sobre cómo emerge, cuando uno mueve con las formas de pensar y categorizar diferencias que son productos del mundo que vivimos, donde creces, naces, donde uno adquiere estas formas de clasificar el mundo, ¿no? Y no lo piensa muchas veces, pero cuando cruza las fronteras muchas veces uno se vuelve expuesto. Entonces puede ser que es por su acento, puede ser que es por su forma de vestir, puede ser que existe un estigma sobre un país como Colombia en otros países, partes del mundo, y este estigma te sigue estigmatizando, si uno quiere o no. Y para concluir, la respuesta es si es siempre negativa o solamente alguna vez es forma de identificación. Mi respuesta sería no como decir sí o no. Mi respuesta sería depende, pero siempre va a ser ubicada en algunas asimetrías de poder, ¿sí? Siempre va a ser como forma de decir, de señalar a alguien como diferente, si lo pienso en manera positiva o negativa. Siempre va a reflejar algunas jerarquías de poder y puede ser que en algún contexto puede ser negativo, por ejemplo, cuando podemos verlo con los discursos contra los migrantes de países de América Latina, que existe ahora en América Norte, por ejemplo. Si es negativo, es criminalizar, etc. Pero también puede ser positivo, puede ser romanticizado, pero también puede ser a través de luchas de los mismos migrantes reivindicativo. Siempre tengo problema con esta palabra en español. Puede ser también que los mismos migrantes resignifican una categoría que en un momento es estigmatizante y lo dicen con orgullo, ¿sí? Por ejemplo, también puede ser. Así que no es siempre, sí, pues... Listo, paro aquí. Espero que han respondido su Sí, pregunta. gracias, Jan. Tenemos una pregunta del profesor José Luis Escalona, que nos acompaña del Ciencia Sureste. José Luis, no sé si quisieras directamente hacer la pregunta. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Excelente, sí. Excelente. Buenos días, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jan? ¿Cómo están, Sandra? Todos los demás colegas de la universidad. Me da mucho gusto estar en esta sesión y agradezco la invitación. Rápidamente,
La perspectiva que planteas es muy interesante. A mí o sea, compatibilizo mucho con muchas cosas y me parece muy sugerente toda esta idea de digamos, las diferencias que se van moviendo, se van cambiando, a veces se acentúan y a veces se difuminan, no necesariamente son constantes, ¿no? Pero que sí, de alguna manera se reproducen. Y ese es lo interesante del fenómeno, ¿no? Sin embargo, siento que sí hay como cierta tensión conceptual, y me refiero más bien al aspecto bourdiano de tu trabajo, que bueno, sugeriste en alguna parte que tiene mucho que ver con esta lógica de la distinción, ¿no? Es decir, la lógica de establecer un consumo especial, una forma de vida especial, pero siempre frente a otros que te observan, que te dicen, que te plantean algún cuestionamiento sobre eso, porque claro, eso te hace pertenecer a un grupo, básicamente yo pienso más bien que el acento de Bourdieu te hace no ser otro, te hace que no te confundan, ¿sí? Y creo que ese es un esfuerzo interesante y que va en contracorriente. Me recuerda más a Weber y la idea de la nación y la identidad, o sea, como un esfuerzo que termina produciendo un grupo, y no un grupo que preexiste, que de pronto se encuentra con otro, ¿eh? Es más bien el esfuerzo de producir grupos lo que sucede, ¿no? Permanentemente. Yo no sé cómo estás pensando esto, porque sí, identidad siempre me ha causado problema, de que siempre me retrotrae a una visión bastante rígida y bastante heurísticamente poco útil, pero tú la usas muy flexiblemente y muy abiertamente. Sí me gustaría ver cómo enfrentas este asunto, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo nunca supe que era latino, que era mestizo, que era hasta chicano, me dijeron en alguna ocasión, hasta que viajé al extranjero, y jamás he sentido eso. Aquí en México, nadie me dice así, ¿no? En cambio, es esa confrontación, es una especie de ubicación y distinción, ¿no? Pero no sé si formulo bien la pregunta de todas maneras, pero agradezco mucho cualquier comentario que puedas dar. Y gracias por la estupenda charla. Gracias, Muchas José. gracias. ¿Ya? Sandra, ¿respondo? ¿Sí? Sí, Sí. Ahora sí. Ajá. Muchas gracias, José Luis. Muy buena pregunta, comentario. No, yo estoy de acuerdo que hay una tensión, pero yo la veo productiva. Y yo la veo también como una invitación más bien estudiarla empíricamente, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo. Yo no uso la categoría de identidad. Lo que yo uso es modos de identificación, ¿sí? Y aquí utilizo más bien algunos autores, como por ejemplo Brubaker y Cooper y otros autores y autoras que quieren proponer precisamente para evitar lo que dice. Entonces, estoy de acuerdo, la reificación de categoría de identidad. Es decir, pues todo el mundo quiere estudiar identidad, pero pues no, o sea, identidad no podemos estudiar como la cosa. Necesitamos verla inscrita en algunos procesos. Y estos procesos, estoy de acuerdo, sería quizás mejor llamarlo como luchas por producir y reproducir los grupos o reclasificar, ¿no? Y que emergen. O precisamente puede ser que la categoría grupal se queda la misma, pero los significados son resignificados o son luchados en el nuevo contexto como consecuencia, ¿sí? Entonces yo creo que eso es como yo respondería. También yo creo que cuando digo como hay unas formas que yo estaba, claro, tiene toda la razón, en la presentación yo estaba más enfatizando la diferenciación. Pero también hay otras cosas que yo no mencioné que quizás es una oscilación entre formas de diferenciar, pero también hay asuntos de lo compartido. Algo que quizás es como no es tan articulado porque es más prereflexivo. Como prereflexivo en el sentido que está más parte de esta como intimidad cultural que la gente que vienen de un contexto comparten este nuevo contexto. Entonces, eso es como lo muy interesante, porque por un lado hay una diferenciación entre las personas rom mismas,
pero por el mismo tiempo son las mismas redes que generan un apoyo, que muchas veces son las, o sea, que coexiste la diferenciación y también, no sé si puedo llamarlo redes de solidaridad o sentido compartido, o muchas veces muchos migrantes, paradójicamente, que nunca encontraría relaciones de amistad con los non-Roma en Eslovaquia, en la misma manera, encuentren muy buenos, o sea, forjan nuevos amigos por esta proximidad, por esta herencia, por este compartir, esta intimidad cultural, como lo llama Hertzfeld, en este contexto migratorio, ¿sí? Entonces también genera nuevas alianzas, nuevas formas de grupos, pero siempre es procesual y siempre lo que yo quería como resaltar es pensar sobre lucha por, sí, lo que llamas muy bien, producir y reproducir grupos, pero que se están transformando dependiendo de estas fuerzas o esfuerzos que yo mencioné. Y también resalta muy bien quién tiene poder de resignificar o quién tiene más poder y quién tiene menos. Por supuesto, eso es importante. Bueno, yo pararía aquí, solamente no sé si ha respondido exactamente la inquietud. Gracias, Jan. Le damos la palabra a April, quien también tiene una pregunta. Bueno, buenos días a todas y todos, profe, qué rico escucharte y aprender de tu trabajo. Hay algo que usted mencionó y me llamó mucho la atención. Entendemos que los y las migrantes Roma tienen la posibilidad de inmiscuirse en la sociedad inglesa por medio de trabajos claramente precarizados y que la única forma de saber que se trata de un trabajador de procedencia Eastern European es cuando ocurre un proceso de adscripción por parte de un tercero. Es decir, usted mencionó que un trabajador en una fábrica, por ejemplo, es su coworker que de alguna manera le va a decir, no, es que él es Eastern European. Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto los migrantes interactúan simbólicamente con los códigos culturales y sociales de la sociedad inglesa? ¿Cómo resisten o se subjetivan estos migrantes con las estructuras dominantes de género y clase, por ejemplo? Y aquí hago un énfasis importante en una perspectiva de género porque siento que no lo ha mencionado y me gustaría saber el caso de las mujeres Roma en esta migración transnacional, si se quiere, a nuevos contextos, porque también me interesa saber sus procesos de subjetivación en estas sociedades inglesas, donde el género, digamos, es una estructura mucho más fluida, las mujeres empiezan a observar unas prácticas sociales y unos hábitos distintos en las construcciones de mujer, de las categorías mujer, y también si esa migración, como lo dije, incluye estos cambios de paradigmas en la forma en que su descendencia se construye. Bueno, voy a situar un poco mi ejemplo porque yo he estudiado la situación de los migrantes, digamos, de musulmanes en Inglaterra y sé que ellos y ellas se tienen a organizar de manera muy hermética en unas comunidades, inclusive hay una migración también geopolítica ahí, porque se ubican en ciertas zonas, digamos, del país. Y estas mujeres, estas poblaciones no tienden a mezclarse mucho con los locales, intentan mantenerse muy alejados y alejadas, solamente interactúan entre ellos y ellas. Entonces, ¿cómo ocurren estos procesos? Me interesa mucho conocer estas perspectivas. Muchas gracias. Sí, respondo, Sandro, directamente, ¿cierto? Sí. Dale. Sí, dale. Muchas gracias, April. Como siempre, muy buenas preguntas de su parte, como en nuestras clases. También aquí agradezco que pregunta. Me parece muy bueno. Hay varias preguntas, siento yo. Entonces, yo intento responder algunas, ojalá. Mire, lo que usted pregunta es cierto. Sí, eso es muy importante también que debemos reconocer. Que yo siempre, como siento que algunas veces cuando hablo sobre esta posibilidad, que ellos pueden escapar alguna estigmatización racial de Eslovaquia, no significa que, por ejemplo, o que las condiciones de pobreza, desempleo para muchos en Eslovaquia, ellos se mejoran a través de aguantar las condiciones muy duras, muy explotativas en estas, por ejemplo, fábricas para producir comidas, etcétera.
Y lo que usted empieza la pregunta con esta adscripción del tercero, ¿sí? Eso es muy, muy importante porque allá hay varias jerarquías. Por un lado, en estas fábricas, por ejemplo, muchas veces son migrantes de otros países de Europa oriental, polacos, los eslovacos, checos, non-roma y roma. Y muchas veces allá empieza estas pequeñas luchas. Y muchas veces es muy interesante y escuchar cómo algunos migrantes resaltan las experiencias en cual la forma de adscripción del tercero está negada por el jefe. Entonces, hay varias historias que yo tengo documentado que, por ejemplo, precisamente un non-roma eslovaco dice, no, pero él es gitano y lo dice como negativo, ¿sí? No voy a reproducir ahora las palabras en inglés exactamente, pero lo dice de manera vulgar. Y muchas veces ellos, cuando me cuentan estas historias, o las que yo podría observar, es muy gratificante cuando algunas veces estos jefes silencian la persona que hace esta ascripción. ¿Sí? Eso es como por un lado. Entonces, es como, y es muy, muy interesante como algunas veces resaltan también precisamente esta forma de cercanía o alguna intimidad con los jefes en estos tipos de trabajos. Pero la mayoría de estos vínculos ocurren en estos espacios porque en términos de vida cotidiana, de compartir con familia, los migrantes hasta ahora, por lo menos la primera generación, y ahora está un poco cambiando con los jóvenes que ya están creciendo allá, etcétera, la mayoría del tiempo pasan como después de trabajo entre ellos mismos, en las casas, juntos con familias. En este sentido, la sociabilidad vivida y practicada en Eslovaquia sigue parecida, ¿sí? Aunque hay también transformaciones ahora. Y eso implica forma de compartir, pero también eso implica algunos roles de género, ¿sí? Pero yo creo que hay una diferencia grande porque muchas mujeres, Roma, y usted tiene toda razón que en esta charla no he mencionado la dimensión de género, que es muy importante. No tenía tiempo o sea, bueno, tiempo y también espacio hablar, pero es muy, muy clave. Por ejemplo, encuentran también trabajo junto con los hombres, mientras, por ejemplo, en Eslovaquia hay más mujeres que son más cuidadoras de las familias o más en la casa o, por ejemplo, trabajan en algunos esquemas locales, mientras la mayoría de hombres van a trabajar. Una forma de trabajar es, por ejemplo, ir a trabajar y migrar, pero dentro de Eslovaquia por algunos 2 semanas en alguna construcción, después regresar, y las mujeres siempre asumen el rol más de estar en la casa, de cuidar la familia, etc. Eso está cambiando en contexto de Inglaterra o Escocia, en Gran Bretaña. Muchas de las mujeres encuentran espacios van a trabajar también junto con los hombres y también en alguna manera interesante muchas veces son mujeres que generan algunos vínculos con las instituciones, con los y las que los ayudan, que es muy interesante porque eso también contribuye, por ejemplo, cómo ellas mismas piensan sobre su posición, sobre su experiencia, ¿sí? Y también hay varias lideresas o activistas que son mujeres, y yo diría que eso también tiene que ver con género, muchas veces, pero no son solamente mujeres, también lo interesante es como, por ejemplo, los niños y jóvenes que son primeros que aprenden español se vuelven como los intermediarios. Bueno, hay un montón de cosas. Y la última subpregunta, para responder, es cómo se relaciona con la cultura dominante, ¿no? Aquí yo diría es importante diferenciar en términos que la mayoría de ellos y ellas están en los barrios más de clase obrera. Barrios que tienen también estructuralmente varios problemas, son en ciudades postindustriales, también hay desempleo. En términos de estilo, por ejemplo, de estética, muchos migrantes incorporan este estilo de vestirse
como la población dominante clase obrera en Gran Bretaña, ¿sí? Pero en términos por ejemplo, de participar en algunos espacios públicos o salir afuera en términos de como hombres, voy a tomar la cerveza, algo así, pues. La mayoría hasta los últimos años estaban más continuando con las formas de sociabilidad en las casas, ¿sí? Esto sería, sí, algunas reflexiones, pero tocaría pensarlo más. Gracias por las preguntas. Gracias, Jan. Hay un comentario aquí de Gerardina Agredo. No sé si ella quiera compartirlo o no, la verdad no sé si todavía está aquí conectada. O si haya alguna otra pregunta del público. Tenemos espacio para una pregunta más, yo creo. Si hay algún comentario o pregunta que alguien quiera hacer. Pareciera que ya no hay más comentarios o preguntas. Muy bien, siendo así, parece que ya no hay más comentarios, entonces pues así daríamos por terminado este acto de ascenso del profesor Jan Grill. Muchísimas gracias a los comentaristas por sus preguntas, también al público por la conversación que se suscitó en este último rato. Y bueno, a nuestro decano que estuvo aquí en representación de la Vicerrectoría Académica en este acto de ascenso. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a este evento y muchas felicitaciones, Jan, por este logro en tu carrera profesional.